Hoy les contaré la historia del hombre que puso en jaque a la ciencia. Una persona que en un estudio de televisión, en vivo y en directo, y frente a miles de espectadores, logró el prodigio de transmutar el plomo en oro, dejando sin palabras a joyeros, químicos y escépticos por igual, y demostrando que la alquimia es algo real. Bienvenidos, y prepárense para ser testigos del oculto. Durante eones, los antiguos místicos intentaron comprender el universo. Abarcaron la naturaleza, la filosofía y la espiritualidad, y lo entendieron como un todo, volcando este conocimiento en la alquimia, una metaciencia que comprende la química, la física y la metalurgia, logrando la transmutación de los metales. Pasar de metales impuros, como el plomo o el cobre, a metales puros, como la plata o el oro. Comprendieron la biología y la medicina, utilizando plantas para crear medicamentos milagrosos, logrando vencer la enfermedad, la vejez y hasta la muerte. Y así, en este crecimiento biológico, filosófico y espiritual, crearon la piedra filosofal, la sustancia primordial que les permitía lograr todos estos prodigios, la obra magna. Por esta razón, durante siglos, la alquimia fue perseguida, cazada y demonizada. Sus tratados fueron quemados y los grandes alquimistas debieron mantenerse tras las sombras. La alquimia quedó desterrada, fue ridiculizada y marcada como una superchería, mientras era reemplazada por ciencias más frías, escépticas y sobre todo divididas. Casi como el mito de la Torre de Babel, ¿no? Cuando los hombres intentaron desafiar a Dios, se dividieron las lenguas para generar la discordia. Y cuando la alquimia logró comprender al universo, se la dividió y se la desterró al olvido, perdiendo la magia en el camino. Sin embargo, y por más fantasiosa que se la considere, la alquimia es algo real. Y como prueba, tenemos la transmutación del plomo en oro, que se logró en un programa de la televisión española. Aquel que logró este prodigio fue Richard Chanfray, quien nació en un barrio muy pobre de Lyon, en Francia, allá por 1940. Vivió gran parte de su vida en la calle y terminó en prisión luego de un violento robo. Durante sus 6 años recluso, cuenta que comenzó a leer varios libros sobre esoterismo y ocultismo, y a interesarse en la alquimia, y sobre todo en uno de los alquimistas más famosos de la historia, el conde de Saint-Germain, de quien adoptaría su nombre como su alter ego. Tras su liberación, Chanfray o Saint-Germain comenzó a practicar la alquimia, haciéndose una gran fama y fortuna con una serie de shows que realizaba para la alta sociedad,
donde practicaba la adivinación y la transmutación de metales. Dicen que hasta podía recordar sus vidas pasadas, y varios testigos afirman que conocía a la perfección los antiguos castillos de Francia, llegando a descubrir pasadizos secretos, como si alguna vez en el pasado habría vivido en esos lugares. Su nombre cada vez se hacía más famoso en Europa, y esta historia llega al punto de nuestro interés. Allá en 1975, el famoso presentador español José María Íñigo presentó a Jamfré en su programa Directísimo, donde afirmaba que lograría la tan afamada transmutación del plomo en oro. Un prodigio que lograría gracias a un misterioso crisol que asegura haber encontrado en el castillo del conde de Saint-Germain y que contaría con un polvo que se asemejaría a la piedra filosofal. Sería una especie de derivado. Cuenta también que habría obtenido estos conocimientos gracias a un misterioso maestro que prefería mantenerse en el anonimato, aunque también asegura haber conocido a Fulcanelli, un famoso y misterioso alquimista que habría vivido en Francia a finales del siglo XIX, quien, según dicen, habría conseguido el secreto de la vida eterna. Sobre el crisol, no tuvo ningún problema en que lo revisasen el presentador, el jurado, del que ya hablaremos, y hasta las personas en el público. Pero todo bajo una única condición: que nadie tocase el polvo, ya que si no, la transmutación no ocurriría. En un momento, el presentador le hace una interesante pregunta a Jamfré. Le dice si no le da miedo que alguien le robase su maletín y se llevase ese polvo misterioso. A lo que Jamfré responde: la alquimia es una filosofía y la verdadera transmutación es la de uno mismo. Sin la presencia del alquimista, lo que hay dentro del crisol se vuelve simplemente un polvo inservible. Algo que se condice bastante con lo que les digo cada vez que hablamos sobre estos temas. El fin de la alquimia es la transmutación de la mente, y la verdadera piedra filosofal es nuestro cerebro, ya que todo lo que podamos pensar lo podemos conseguir. Y fue tal y como lo escribió Jamfré, ya que no fue el alquimista quien logró la transmutación, sino el presentador José María Íñigo, guiado por las indicaciones de Jamfré, quien no tocó nada en todo el programa, asegurando que en ningún momento se realice ninguna clase de engaño. De hecho, las varillas de plomo que se utilizaron para el experimento fueron compradas por la producción del programa, y además de la multitudinaria audiencia que había en el estudio, entre los que se destacaban importantes periodistas y las miles de personas que vieron el programa en vivo, había un distinguido jurado formado por 2 joyeros y 2 químicos, quienes corroborarían el resultado de este experimento. Un programa que afortunadamente tenemos entero y sin cortes en YouTube, y obviamente, y como siempre, se los dejaré en mi Twitter. El experimento comienza y Jamfré pide que corten las varillas e intenten enderezarlas, ya que mientras más rectas y parejas estén, más puro será el resultado. También pide
que se les haga una serie de muescas para asegurar que en ningún momento sean cambiadas. Y finalmente pide que se las meta en el crisol y que lo expongan al fuego durante más o menos 4 minutos, aunque asegura que el experimento será un éxito cuando vean que la llama se torna de color verde. Tanto Íñigo como el jurado quedan absolutamente sorprendidos al ver cómo todo lo que Janfré decía comenzaba a ocurrir. Y quedan más sorprendidos aún cuando ven salir del crisol 2 varillas de color dorado. Es una lástima que todo esto haya sido grabado en blanco y negro, ya que nos perdemos de estos detalles, aunque los dichos y sobre todo las caras del jurado nos aseguran que este experimento fue un rotundo éxito. Los joyeros, al revisar las varillas, aseguran que sus muescas son las mismas que habían hecho, por lo que son las mismas varillas que habían metido en el crisol. Y al verlas, al menos a simple vista, aseguran que son de oro. Lo curioso es que en un extremo de las varillas hay una serie de residuos de plomo, como achicharrados, como si la varilla dentro del crisol hubiese comenzado a liberarse de sus impurezas para volverse de oro. Pero ocurre algo más extraño, y es que antes de meterlas al crisol, las varillas pesaban 0,55 gramos y ahora pesan 1 gramo. Lo que contradice toda lógica y sobre todo los conocimientos de uno de los químicos, quien empieza a increpar a Janfré. A lo que el alquimista responde que la alquimia se escapa de toda lógica, ya que desafía las leyes de la física y la química conocidas. Y es muy gracioso, ya que el químico se vuelve totalmente caprichoso y se niega a aceptar lo que acaba de ver y las pruebas que sus colegas están realizando. Los joyeros cortan las varillas y las comparan con el resto que habían cortado al principio, y otras varillas que habían puesto sobre el crisol a modo de prueba, y concluyen que definitivamente el plomo se había transformado en oro. Por su parte, el otro químico comienza a realizar una serie de pruebas. Primero, las expone a la piedra de toque, una piedra dura compuesta por una mezcla de cuarzo, óxido de hierro, carbón y otras sustancias, que no puede ser atacada por los ácidos. La prueba consiste en frotar el oro en la piedra hasta que se genere una huella, a la que luego se le vierte una gota de ácido nítrico, y según la alteración que sufra la huella, se determina la pureza del oro. Y en este caso, la huella no sufrió ninguna alteración. Esas varillas eran de oro puro. Pero el químico siguió experimentando y pasó a disolver una de las hebras en agua regia, una de las pocas mezclas ácidas capaces de disolver el oro, donde los vapores amarillentos que comenzaron a surgir volvieron a probar la pureza de esta transmutación. Finalmente, hizo un último experimento, la púrpura de Cassius, donde se hace reaccionar a la disolución del oro en el agua regia con cloruro de estaño. Y nuevamente, el resultado carmesí aseguraba que esas varillas eran, sin ningún lugar a dudas, oro puro.
Lo más curioso de todo es que, al final del programa, Janfré presentó un documento del Centro Nacional de Investigación Científica, CNRS, de París, fechado el 8 de enero de 1972, donde detalla: Señor Saint-Germain, después de analizar su producto, hablando de ese misterioso polvo que guardaba en el crisol, y hacer 2 pruebas de laboratorio, estos son los resultados que obtuvimos de los colaboradores y de mí mismo. Sin dudas, es el regenerador celular más poderoso conocido hasta hoy. Fue imposible para nosotros descubrir sus componentes. Y preste atención. Después de inyectar 5 centilitros en un perro de 14 años que era muerto hacía 2 horas, encontramos 8 minutos después de inyectar su producto la reanudación de los latidos cardíacos y el perfecto funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Habiendo observado, a pesar de toda lógica científica y humana, el fantástico experimento que hicimos, pedí que el perro conejillo de Indias fuera, digamos, dormido, y que sus restos fueran incinerados, para que no quedara rastro de lo que habíamos visto y hecho. Por la razón que comprenderá fácilmente, tanto para el futuro de la ciencia como para la demografía, es su deber, como ser humano, dejar de intentar publicitar lo que podría convertirse en el mayor flagelo de la humanidad, firma el jefe de la investigación. Las pruebas son contundentes. Ahora, quedarán ustedes creer o no en la alquimia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente